Ya estamos de regreso en este resumen semanal, vamos directamente con la información. La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados puso a consideración del Pleno un dictamen para que las madres trabajadoras puedan transferir hasta 5 de las 6 semanas de descanso previas al parto para después del mismo, presentando una notificación formal dirigida al patrón 5 días hábiles de anticipación al día en que decida hacer uso de su derecho. Para acabar con una práctica que no coincide con el México de hoy, con una práctica que no pondera los derechos humanos tanto de la madre trabajadora como del producto del embarazo y en su caso del recién nacido, considerando los diversos instrumentos internacionales que muestra una visión ampliada de lo que incluso se conoce como fuero de maternidad. Posteriormente, los grupos parlamentarios se manifestaron a favor del documento, donde también se establece que durante la lactancia las madres tengan derecho a decidir entre contar con 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno o reducir 1 hora la jornada de trabajo durante 6 meses sin afectar su salario o percepciones por la jornada completa. Proteger los derechos de las madres trabajadoras es esencial para asegurar el acceso de la mujer a la igualdad de oportunidades. Al respecto, el dictamen que ahora nos ocupa tiene como finalidad garantizar las condiciones adecuadas para facilitar las labores de maternidad de las trabajadoras. Consideramos que es necesario hacer más accesible estos derechos para las madres trabajadoras. Coincidimos en eliminar del marco jurídico vigente la necesidad de que la trabajadora para ejercer su derecho requiera el visto previo, bueno o autorización del patrón o jefe inmediato superior. Le da una mayor autonomía a las mujeres trabajadoras de administrar a conveniencia el tiempo que pasarán junto a sus hijos. Además, abre la posibilidad a un mayor periodo para la recuperación posparto, lo que abona su salud, dando oportunidad también de amamantar de manera plena. Existen diversas formas de proteger a la trabajadora en sus condiciones de madre. Una de ellas es evitar la limitación, restricción o privación de sus derechos laborales con motivo de la maternidad y otra es cuidar de su salud y la de su hija o hijo. Parece que hay un problema similar por parte de los patrones, quienes claramente no están dispuestos a cumplir con la obligación de otorgar el derecho a la seguridad social suficiente a las mujeres trabajadoras en México, porque ni siquiera nos otorgan las 14 semanas de licencia de maternidad que establece la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es un avance? Sí es un avance. Es cuando más requiere el bebé de la mamá, esa comunicación que se debe de tener para el mejor desarrollo desde ahí, desde el inicio. La reforma en comento facilita efectivamente el goce de este tipo de prestaciones y los propósitos son loables. Y todas y todos debemos de luchar y de reconocer los derechos de igualdad y respeto a todas las mujeres. Es prioridad para el Grupo Parlamentario del PAN apoyar el desarrollo y participación de la mujer en los distintos ámbitos. Hoy nos ocupa el económico laboral. Que el día de hoy votaremos para garantizar que las madres trabajadoras tengan un equilibrio entre la maternidad y el trabajo. Todas las mujeres mexicanas merecemos la libertad y el goce de nuestros derechos para desarrollar un proyecto de vida en plenitud sin sacrificar nuestra maternidad con nuestro trabajo. Luego de estos posicionamientos, los partidos Verde Ecologista de México y Morena presentaron reservas para retirar del dictamen la notificación por escrito a los patrones. Luego de rechazarse estas reformas, el dictamen se avaló en lo general y en lo particular con 301 votos a favor, 9 abstenciones y 83 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en materia de maternidad y lactancia. Pase al Senado para sus efectos constitucionales.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados presentó ante el Pleno un dictamen para prohibir la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes, así como cualquier actividad que involucre a estas especies y que no tenga por objeto la investigación científica ni la educación superior de instituciones acreditadas. Desde el 2002 está prohibida la captura de los delfines en vida silvestre y de los mamíferos marinos. Sin embargo, a esto los empresarios o quienes han aprendido a lucrar con esta actividad le han dado la vuelta, logrando su reproducción, dicen ellos, exitosa. Pero poco tiene que ver esta reproducción exitosa con los fines de repoblación. Al respecto, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron sendas mociones suspensivas pidiendo que se profundice en el análisis legislativo. Y no señala las actividades realizadas que seguramente se llevaron a cabo como foros, entrevistas, reuniones de trabajo con especialistas del ramo turístico, con especialistas de, por supuesto, temas ambientales y especialistas en la preservación de estos mamíferos a los que estamos hablando. Consideramos que se necesita hacer un análisis de fondo derivado de los estudios de salud, porque es muy importante entender que miles de familias dependen de terapias alternativas en mecanismos, por ejemplo, de síndrome de Down o, por ejemplo, de autismo. A continuación, las mociones fueron rechazadas en votación económica. No obstante, Movimiento Ciudadano solicitó una votación nominal, en la cual, tras el cierre del tablero electrónico, el resultado parecía favorable a la moción. Sin embargo, la presidencia de la mesa directiva instruyó a tomar votos de viva voz, tras lo cual el registro cambió, con 181 votos a favor de la moción y 196 en contra. Esto generó molestia entre los grupos parlamentarios de Morena, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, quienes anunciaron su retirada del Pleno, mientras que el PRI y el Partido Verde Ecologista se manifestaron a favor de continuar el procedimiento. Quiero manifestar a nombre del grupo parlamentario del PRD que al estar esta situación con estas características, nosotros preferimos retirarnos del Pleno e invitamos a quienes estén también en una situación similar que lo hagamos juntos. No podemos seguir trabajando en esta situación. Tenemos serias y fundadas dudas del resultado y cómputo de la misma. Por lo tanto, Presidenta, le anuncio a usted y a los demás compañeros diputados que la fracción de Acción Nacional, por el procedimiento forzado, presionado para que esto salga, abandonaría la sesión. El dictamen que se está considerando para poderlo debatir estuvo más de 7 meses en comisión. Si eso no es tiempo suficiente para mis compañeros, no sé cuánto tiempo es suficiente. Yo podría entender que no estuvieron a favor y que están del lado de la industria de los delfinarios. Eso lo podría entender. Si algunos deciden, decisión respetable, dejar el Pleno, parece entonces contradecirse con su propósito de discutir. A eso venimos, discutamos y que gane en buena lid, no solo el que tenga votos, el que tenga argumentos. Presidenta, vaya turbiedad de sesión en la Cámara de Diputados. Verdaderamente es una vergüenza lo que ha pasado aquí. Nos retiramos también el grupo de Morena del Pleno. Y reiterando el respeto que le tenemos a la presidencia y a la mesa directiva, y por no encontrar las condiciones adecuadas, también anunciamos nosotros que nos retiramos respetuosamente de este recinto legislativo. Tras la retirada de 4 bancadas parlamentarias, la mesa directiva decidió continuar con el proceso legislativo, poniendo a discusión el dictamen. En este apartado solamente participó el Partido Verde Ecologista de México, manifestándose a favor de la reforma. El espíritu de este dictamen es entender el valor de los seres vivos no humanos que tenemos en este planeta. Es entender que no hay ninguna justificación para alegrarnos de ir a estos espectáculos y ver a un delfín que ha sido adiestrado de manera brutal y que no tiene el potencial que la naturaleza le da para poder convivir y vivir.
Posteriormente, el dictamen se puso a votación en lo general, pero al no contar el Pleno con el quórum necesario, se decretó un receso de 15 minutos para realizar una segunda votación, en la cual tampoco se alcanzó el quórum, con 200 votos a favor y 5 abstenciones y 0 en contra. Por falta de quórum, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 18 de abril de 2017 a las 11 horas. En el apartado de agenda política, los diputados se refirieron a las recientes resoluciones judiciales en Veracruz, particularmente la del juez tercero de distrito de ese estado, que concedió un amparo a Diego Cruz, uno de los jóvenes involucrados en la violación contra una menor en Boca del Río. Lo anterior, por vicios en el procedimiento. Posteriormente, el Consejo de la Judicatura Federal resolvió suspender al juez. Es una situación que genera polémica, porque se presta a interpretar que los jóvenes se han visto favorecidos por la autoridad, por la ley, mientras que la víctima ha sido revictimizada. ¿Cómo es posible que se cambien los roles y se victimice a quien fue la víctima, menor de edad, y que a toda luz y a toda prueba era un intento de violación? Por eso Encuentro Social viene aquí, por supuesto, a clamar justicia, como claman los ciudadanos veracruzanos y desde luego los ciudadanos mexicanos en este país. Si no hay justicia, no hay gobierno. La sociedad quiere vivir en paz. Este amparo del juez Anuar no solo es un agravio directo contra la menor y su familia, sino contra el sistema judicial de nuestro país, contra las convenciones internacionales que México ha suscrito y contra las mujeres mexicanas, puesto que exhibe la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia en nuestro país. En Morena condenamos la decisión del juez tercero de distrito y exigimos que el Consejo de la Judicatura Federal actúe con toda severidad, porque aún en el caso el juez tenía la atribución de exhortar al Ministerio Público para complementar las pruebas suficientes. El agravio sin duda continúa para la víctima, ya que esta determinación judicial, la del juez en su sentencia, de algún modo revictimiza a la víctima. Y para ello está también la Ley General de Víctimas, que en este caso no se ha aplicado. El Poder Judicial no está juzgando con perspectiva de género y tampoco en este caso está atendiendo al bien superior del menor, en este caso de la menor. ¿Qué está haciendo el Consejo de la Judicatura para capacitar? Porque se han destinado muchos recursos desde esta Cámara de Diputados para la capacitación del Poder Judicial. Hoy no solo el padre de la víctima está indignado, ni solo la sociedad veracruzana, sino todos los mexicanos estamos tristes y aberrantemente indignados por los atropellos que el sistema de procuración de justicia ha demostrado ser ineficiente y corrupto. Ese mismo que genera que muchas víctimas de violación y de cualquier otro derecho humano fundamental prefieran mantenerse en silencio antes que denunciar los atropellos. De parte del Grupo Parlamentario del PRI, queda de manifiesto nuestra inconformidad con la sentencia del juicio de amparo 159-2017, donde el juez tercero de distrito del estado de Veracruz señala que el imputado no quedó fehacientemente comprobado, por lo que le otorgó el recurso precisamente contra la formal prisión que se dictó el pasado 23 de enero. Al regreso, analizan senadores con titular de la Semarnat ventajas y desventajas de la Ley General de Biodiversidad. Cuando regresemos, todos los detalles.